a ver la Ok. charla. Isa, no sé si a ti también te está llegando como la gente que va entrando, pues, pues como para adoptarlo. Sí, sí, ahí voy aceptando. Y nuestra expositora aún no está por acá, ¿cierto? No la veo. ¿O sí? No. No, no se ha conectado, ya le estoy escribiendo. Tranqui. Eh, Qué rico que nos contaras un poquito de dónde estás, qué estás haciendo y muchas gracias por abrir este nuevo semestre. Hola a todos, muchas gracias doctora por esa introducción tan bonita. Bueno, mucho gusto. Para los que no me conocen, yo soy Tatiana, soy egresada de la Universidad CES, me gradué en el 2024. Actualmente me desempeño como médica general en el área de consulta externa. Me regresé para mi ciudad natal, actualmente estoy trabajando en Pasto con anhelos de volver para la ciudad, para Medellín. Y créanme que este tema me llamó mucho la atención para compartírselo porque ya un año trabajando en consulta externa sí que lo hace encontrarse de cara a uno con unas cosas que uno dice como va, tal vez no. Y uno revisando de manera juiciosa a sus pacienticos, sobre todo a los pacientes crónicos, que es uno de los programas que manejo y de la cual soy referente, pues sí tiene mucho que ver y es un tema que todos podemos prevenir en la mayoría de los casos si somos bien juiciosos. Entonces, para mí es un placer y gracias a ustedes por permitirnos estos espacios académicos aún después de ya haber egresado. Bueno, entonces allí están mirando la pantalla, ¿me escuchan bien? Sí, se te ve y se te escucha muy bien. Vale, perfecto. Entonces vamos a iniciar con esta charla. Si en algún momento tienen alguna duda, me cuentan. Bueno. Entonces, para darle el inicio a esta charla, vamos a hacer una breve introducción sobre el comportamiento de esa nefrotoxicidad, una relevancia clínica, un contexto epidemiológico breve y el impacto clínico para que nos concienticemos un poquito mejor al respecto y cada vez pues seamos como más juiciosos con este tema. Vamos a tener en cuenta que los fármacos son una fuente muy común de lesión renal aguda en comparación con, por ejemplo, hace 30 años, el paciente promedio hoy en día es un paciente mayor, que tiene más comorbilidades y que está expuesto pues a más procedimientos diagnósticos y terapéuticos con el potencial como de dañar la función renal. Los fármacos que están relacionados con esta alteración en la función renal ejercen esos efectos tóxicos, como mencionaba la doctora, sobre uno o más mecanismos patogénicos que son comunes. Entonces, la importancia, y en esta charla lo veremos, es de reconocer, no tanto como de memorizar, porque fármacos hay infinidades, pero sí de reconocer los que más comúnmente usamos en nuestra práctica clínica. Eh, Esa nefrotoxicidad inducida por los fármacos va a ser más común entre ciertos pacientes y en situaciones clínicas específicas. De allí que la prevención clínica exitosa requiere pues como un conocimiento de estos mecanismos de la lesión renal, de la identificación clara de los factores de riesgo relacionados con el paciente. Vamos a ver que hay otros relacionados netamente con los fármacos y una vigilancia e intervención temprana. Entonces, vamos a tener que aproximadamente el 20% de los episodios de insuficiencia renal aguda adquiridos en la comunidad son adquiridos en la comunidad y de manera hospitalaria. Hasta el 66%, es decir, la gran mayoría, ocurre en adultos mayores por todo el contexto que ellos tienen, o sea, empezando por la edad, sí, porque el envejecimiento renal es algo real, aparte de que suelen ser pacientes polimedicados, es un problema reciente, es prevenible en la mayoría de los casos. Como les mencionaban, ya actualmente hay un cambio epidemiológico importante donde la población se va envejeciendo, hay mayor prevalencia de pacientes diabéticos con enfermedad cardiovascular determinada o con un riesgo cardiovascular establecido.
La polifarmacia también juega un factor importante en las interacciones de los medicamentos y cada día se están realizando más y más procedimientos con contraste. El impacto clínico nos hace tomar conciencia sobre qué es lo que vamos a hacer, porque obviamente estos pacientes, si no se logra prevenir de una manera adecuada, va a llevar a estar en un contexto de hospitalización. Los costos en materia de salud van a ser elevados. Hay riesgo de que se progrese a una enfermedad renal crónica y de que el paciente termine en una diálisis, una terapia de reemplazo renal. Como objetivos entonces de esta charla tenemos revisar esos mecanismos fisiopatológicos, identificar los factores de riesgo en nuestros pacientes, analizar en conjunto las estrategias preventivas, vamos a reconocer ciertos criterios de diagnóstico y vamos a discutir el manejo temprano de estos pacientes. Entonces, empezando por los mecanismos fisiopatológicos, tengamos en cuenta que la mayoría de los fármacos, como les dije, van a causar uno o más mecanismos patogénicos en común. O sea, no solo suele ser uno, sino que suelen combinarse. Entre ellos se encuentra la hemodinámica intraglomerular, la toxicidad de las células tubulares, la inflamación, nefropatías por cristales, rhabdomiólisis y microangiopatía trombótica. Entonces, pues obviamente el conocimiento de estos fármacos causantes y sus mecanismos va a ser fundamental para reconocer y prevenir la insuficiencia renal. Entonces, el primero que tenemos aquí es la hemodinámica intraglomerular que esté alterada. En un adulto joven, por lo demás que sea sano, en promedio, como sabemos, se filtran aproximadamente 120 mililitros de plasma a presión a través del glomérulo en un minuto, ¿cierto? Lo que corresponde a una tasa de filtración glomerular estimada en relación pues, con peso y talla del paciente. Y el riñón va a mantener o autorregular esa presión dentro del glomérulo, modulando tanto el tono arterial aferente, como vemos en este dibujito de acá, como la presión de esta arteriola eferente, ¿sí? Y así va a preservar la tasa de filtración glomerular y la diuresis. Por ejemplo, en pacientes que se encuentren en una depresión de volumen, pues la perfusión renal va a depender de las prostaglandinas que estén circulando en el medio. ¿Para qué? Para vasodilatar las arteriolas aferentes, lo que va a permitir un mayor flujo sanguíneo a través del glomérulo, ¿cierto? Y al mismo tiempo, esta lesión intraglomerular se va a mantener gracias a la vasoconstricción de esta arteriola que vemos por acá, mediada por la angiotensina 2. Entonces, esta es como la base fisiopatológica para comprender. Hay fármacos que van a tener una actividad antiprostaglandina, por ejemplo, los AINES, o aquellos con actividad de angiotensina 2, por ejemplo, los IECA, o antagonistas del receptor de angiotensina, que son los ARA2, y pueden interferir con la capacidad renal para autorregular la presión glomerular y pues va a disminuir la tasa de filtración. ¿Hay otros fármacos? Claro que sí, un montón, como los inhibidores de la calcineurina, por ejemplo, las ciclosporinas, el tacrolimus, que van a causar una vasoconstricción que es dosis dependiente en las arteriolas aferentes, lo que va a provocar una insuficiencia renal en pacientes de riesgo, ¿cierto? Entonces aquí vemos pues como las interacciones que pueden tener y miren que son fármacos que pues, usamos con bastante frecuencia, sobre todo en personas adultas mayores, por ejemplo, los AINES o estos pacientes crónicos, por ejemplo, que tienen como ese efecto del triple golpe. Normalmente los manejan con AINES, con un IECA y un diurético. O, por ejemplo, en la depresión de volumen, un paciente que ya sea de la tercera edad y que se encuentre deshidratado, pues ya les expliqué cómo lo que va a causar en el glomérulo. Por otra parte, tenemos la toxicidad de las células tubulares. Las células de los túbulos renales, en particular las células del túbulo proximal, son vulnerables a los efectos tóxicos de los fármacos porque su función en lo que es la concentración y la reabsorción del filtrado glomerular las expone a altos niveles de las toxinas que quedan circulando, razón por la cual los fármacos que causan toxicidad por este medio lo hacen al deteriorar la función de la mitocondria como tal, interfiriendo con el transporte tubular. Por lo tanto, va a aumentar el estrés oxidativo o va a formar radicales libres. Los fármacos asociados con este mecanismo incluyen los aminoglicósidos, el cisplatino para los pacientes oncológicos, la anfotericina B, algunos antirretrovirales,
y otros como el solendronato también. Por otra parte, el otro mecanismo es la inflamación renal, que donde directamente los fármacos lo que van a causar es una inflamación directa en el glomérulo, en el intersticio que está alrededor de los mismos y en los túbulos renales. Y lo que va a provocar, consecuentemente, es una fibrosis y una cicatrización de este riñón. Por lo tanto, la glomerulonefritis, o pues inflamación como tal del glomérulo, es una afección inflamatoria causada principalmente por mecanismos inmunes y a menudo se asocia con una proteinuria en rango nefrótico. Se han reportado como agentes causales medicamentosos con la terapia con la hidralazina, terapias como con el interferón alfa, el litio también en pacientes psiquiátricos, los AINES también han sido descritos en la literatura, el propiltiuracilo, mm, y al final lo que es la nefritis intersticial aguda puede ser resultado de cuenta como una respuesta alérgica a un fármaco sospechoso se desarrolla de una manera más bien idiosincrásica, no dependiente de la dosis. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Se considera más bien que los mecanismos que causan este efecto se unen a antígenos en el riñón o actúan como antígenos que luego se depositan en el intersticio, lo que induce, como les había dicho inicialmente, una reacción inmunitaria. Suelen estar acompañados de signos o síntomas como de hipersensibilidad. No es estricto, o sea, no siempre se van a presentar, pero sí se puede dar los casos de fiebre, de las erupciones en piel. Y pues si nos vamos a paraclínicos, sí podemos observar una discreta eosinofilia. Hay muchos fármacos implicados, entre ellos el alopurinol, algunos antibióticos, especialmente betalactámicos, quinolonas, sulfonamidas, la vancomicina también, algunos antivirales, los AINES también. Entonces, por ejemplo, vaya mirando que los AINES, por ejemplo, están implicados en varios de estos mecanismos, ¿cierto? Que los combinan como casi todos. Tiene menos probabilidades este tipo, de la nefritis intersticial, de ser inducida por fármacos, pues la crónica. Menos probabilidad que la aguda. También es insidiosa, si ya es crónica, es insidiosa a su inicio y a menudo faltan como esos signos de hipersensibilidad, por lo que en algunas ocasiones se puede confundir el diagnóstico. Y en relación a la nefritis intersticial que ya sea crónica, tenemos involucrados a los inhibidores de la calcineurina. Muy importante también en los pacientes, y sí me ha pasado mucho, es los que usan los productos naturales, que no tienen pues como una base científica clara, o el que usan las hierbas chinas que contienen el ácido aristocólico y los fármacos que contienen el litio. Pero sobre todo, pues llama la atención porque es muy común todavía, o pues al menos en mi práctica clínica sí se me ha presentado mucho, pues de los pacientes que consumen estos medicamentos herbales, pues medicamentos no, pues como productos herbales. También se ha informado de la nefritis intersticial crónica con el acetaminofén, con la aspirina y también los AINES. Hablando un poco más sobre la nefropatía por cristales, que es otro de los mecanismos, eh, pueden ser producidos por esos fármacos que producen, o sea, por sí mismos cristales que no son solubles en la orina. Estos cristales entonces se van a precipitar generalmente en la luz del túbulo distal. Lo que van a generar es que obstruyen pues la luz de ese tubo, obstruyen el flujo urinario y provocan una reacción intersticial. Entre los fármacos normalmente que están relacionados con esto y a la producción de cristales, se incluyen algunos antibióticos como la ampicilina, el ciprofloxacino, las sulfonamidas, el aciclovir, el metotrexato, y la probabilidad de la precipitación de los cristales sí depende de la concentración del fármaco en la orina y del pH urinario. Los pacientes con mayor riesgo de nefropatía por cristales son aquellos que tienen depresión de volumen y una insuficiencia renal subyacente.
En este mecanismo de la rhabdomiólisis, lo que va a pasar es que se va a generar una lesión del músculo esquelético, ¿sí? Aquí empezando por acá, por ejemplo, en esta imagen de la derecha, va a provocar una lisis del miocito, de la célula muscular, lo que libera en el plasma, pues diferentes electrolitos, pues y otros detritos que vemos por acá. Por ejemplo, va a haber un secuestro de líquidos, va a haber un ingreso de potasio, de fósforo, causando intravascularmente una hiperpotasemia, hiperfosfatemia. Esto va a generar un movimiento de salida del calcio, generando una hipocalcemia, ¿sí? Y va a generar esas reacciones oxidativas pues con la mioglobina, lo que va a generar por sí mismo una lesión en todas las otras sustancias que estén aquí implicadas dentro del vasito sanguíneo. Toda esa liberación de radicales libres y de estas sustancias inflamatorias, ven que acá tenemos, por ejemplo, el TNF-alfa, el óxido nítrico, va a generar es una vasoconstricción renal, ¿sí? Y vamos a tener ya la filtración, por ejemplo, de la mioglobina, lo que va a generar igual que, por ejemplo, en el mecanismo anterior de la formación de los cristales, una obstrucción en el túbulo distal. Nos vean todo lo que se va acumulando por acá. ¿Listo? Y todo ese acúmulo de las sustancias va a generar una lesión oxidante que termina en una lesión tóxica isquémica del túbulo proximal. Sí, los fármacos que pueden inducir esta rhabdomiólisis directamente como consecuencia del efecto tóxico sobre la función de este miocito o predisponerlo a una lesión, son relacionadas más que todo a las estatinas. Miren que las estatinas en un paciente crónico, o sea, es muy difícil ver que un paciente crónico no esté con un síndrome metabólico allí asociado o que por su riesgo cardiovascular no le estemos montando una estatina. Y esos son como los más conocidos, sobre todo si hacemos pues una mala combinación de estas estatinas y de los fibratos, entonces sí hay que estar muy, muy, muy pendientes de esas dosis de estatinas, de verificar si el paciente realmente lo necesita, intentar otros mecanismos no farmacológicos ¿sí? Y los síntomas pues en los pacientes pues son bastante distintos, empiezan con una debilidad, unas mialgias generalizadas y la orina suele ser de color muy oscuro, como de color té. Asimismo, pues ya extrapolando en esa parte de fármacos, no solo este tiene no solo estos fármacos tienen ese mecanismo, sino que también la literatura nos habla de que muchas drogas de abuso, como la cocaína, la heroína y la ketamina, además también la metadona, causan la rhabdomiólisis. Entonces, también como para tenerlo en cuenta y relacionarlo, pues como la doctora nos comentaba desde el inicio. Otro de los mecanismos, y pues el último que les presento acá, es la microangiopatía trombótica. Aquí el daño orgánico es causado por trombos plaquetarios en la microcirculación, como por ejemplo en la púrpura trombocitopénica trombótica, y los mecanismos de lesión renal secundarios a esto incluyen una reacción inmunomediada o una toxicidad directamente del endotelio vascular. Y los fármacos que se van a asociar con mayor frecuencia con este mecanismo son los agentes antiplaquetarios, clopidogrel, ticlopidina, las ciclosporinas también y las quininas. Entonces, ahora sí, comprendiendo una vez estos mecanismos en la diaria, vamos a hablar un poquito sobre los factores de riesgo que están en nuestros pacientes.
¿sí? Y eso involucra una anamnesis muy buena, un interrogatorio, sobre todo en estos pacientes donde les vamos a iniciar un nuevo medicamento. A veces es un poco difícil con los pacientes que ya vienen manejados de alguna manera, pero igual es nuestro deber realizar los ajustes correspondientes una vez se haya identificado el riesgo. Uno de de los factores de riesgo inherentes del paciente es la edad, mayores de 60 años, por lo mismo que les hablaba del envejecimiento renal. La tasa de filtración glomerular menor del 60%, pacientes con diabetes, pacientes en contexto de insuficiencia cardíaca, pacientes con sepsis y la depresión de volumen. Como les mencioné durante la charla, hay factores que también dependen del fármaco. Hay mecanismos que son dosis dependiente o que son duración dependiente. Hay combinaciones de fármacos que nos van a afectar la función renal. Eh, y el potencial nefrotóxico, pues obviamente que ya de base tenga el fármaco. Entonces, hablemos sobre la prevención. Obviamente en los principios generales vamos a tener las alternativas no nefrotóxicas en la medida de lo posible. Digo en la medida de lo posible porque definitivamente vamos a tener de pronto pacientes que uno dice, no, o sea, tiene que ser ese medicamento por todo su contexto, por todo lo que conlleve la enfermedad sobre la cual yo voy a iniciar ese medicamento. Pero sobre los que no, intentemos, las medidas no farmacológicas también son importantes y también juegan un papel fundamental en la educación del paciente. La otra es evaluar la función basal del paciente antes de iniciar un medicamento. Ese paciente, por ejemplo, crónico, en donde uno de nuestros daños de órganos o de los órganos eje que hay que estar evaluando de riñón, ser muy juiciosos con esa evaluación de cómo está ese riñón, que tanto la hipertensión como la diabetes lo puede estar dañando. Realizar el ajuste de dosis de manera oportuna y evitar las combinaciones que ya sabemos que son potencialmente malignas para el paciente. En la mayoría de los casos se va a requerir un ajuste de dosis eh, en, en los pacientes que tengan una tasa de filtración glomerular menor a 50 mililitros por minuto. Y también va a ser importante la farmacocinética de los medicamentos. Mm, Sobre todo en los pacientes que se ha hablado pues mucho sobre la hidratación del paciente, intentando ayudar a esa función renal, sobre todo en los que van a ser llevados a medios de contraste, pues obviamente antes del medio de contraste, antes de iniciar los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los ARA2, pero no se ha estimado como tal en qué medida, o sea, un volumen exacto para hacerle la prevención a este paciente, ¿sí? Otros de las medidas preventivas o más bien como de vigilancia para estos pacientes es el estricto monitoreo de los mismos, ¿sí? En un amplio estudio de corte de pacientes ambulatorios, afiliados a una institución de acá de Colombia, nos mostraron que la monitorización inadecuada del laboratorio influyó hasta en un 36% en todos los eventos adversos prevenibles relacionados con los medicamentos. Entonces, como que es un llamado de atención a a que revisemos constantemente a estos pacientes, a que no simplemente les iniciemos un medicamento y digamos, pues eso es lo que dice la guía y ya. Las guías solo son esos, son como las directrices para realizar algo. Pero hay que contextualizar a todos los pacientes, ¿sí? Y contextualizarlos también involucra hacerles el seguimiento bien estricto con todos los factores de riesgo. El reconocimiento y la intervención temprana, pues la mayoría de los episodios de la insuficiencia renal inducida por fármacos son reversibles. La función renal generalmente vuelve a la normalidad siempre que la insuficiencia se detecta a tiempo y si se suspende la medicación causante. La omisión de actuar sobre esta información, pues obviamente va a causar mayor daño al paciente y un mayor riesgo de que esta lesión ya no sea reversible. Mm, un llamado también a que ante el primer signo de disfunción renal se revise de manera muy juiciosa toda la medicación del paciente para identificar los agentes causantes.
Y si se presentan pues múltiples medicamentos, si el paciente se encuentra clínicamente estable, pues lo normal es que nosotros como médicos de la manera más juiciosa vayamos retirando, por ejemplo, el más reciente. Si usted tiene un paciente estable, pues que ha mantenido estable por mucho tiempo y no sé, supongamos un paciente hipertenso que recientemente le tuvo que hacer un cambio de medicamentos, o sea, la función renal venía bien, pero nunca alcanzó a compensar las metas de hipertensión y usted le sumó, le cambió la terapia que venía, le cambió a otra IECA. Pues obviamente vamos a sospechar que si a los siguientes exámenes va a venir con una depresión de la función renal, si con los demás venía bien, es ese medicamento y hacerle el estricto seguimiento. No sé cómo funcionen, pues, como en los equipos multidisciplinarios donde trabajen, pero, por ejemplo, pues, y según mi experiencia, nosotros contamos con el apoyo de químicas farmacéuticas que de manera regular hacen seguimiento, una trazabilidad a cómo formulamos, a cómo les indicamos a nuestros pacientes que tomen sus medicamentos, porque esa es otra cosa, que normalmente uno hace la fórmula y les dice cada 12 horas y pare de contar. Y entonces los pacientes terminan tomándose todos los medicamentos a la misma hora porque uno no fue lo suficientemente claro. Entonces también para que comprendamos que la medicina no es solo formular y ya, sino ir un poquito más allá, intentando explicarles a nuestros pacientes que a pesar de que el medicamento que querramos usar, pues obviamente lo vamos a hacer en pro de ellos, pues obviamente también es necesario que ellos nos ayuden a estar monitorizando signos, síntomas y que pues todo sea reportado de la manera más oportuna. Por acá también, y antes de darles como las indicaciones finales o las conclusiones, sí quisiera pues como que alguien me ayude con este casito, es algo muy sencillo para ver como qué tan claro tenemos y es un caso que yo creo que al día lo reviso. Con un paciente de 72 años que es diabético, no insulino requiriente, tiene una presión arterial crónica, está manejado con un IECA, con una INE, por un dolor crónico. Y el motivo de consulta de ahora no es su control de paciente crónico, sino por una diarrea de 3 días de evolución. De paraclínicos recientes, tiene una creatinina de 2,1. Entonces, ¿qué sería lo que está pasando? ¿Cuál mecanismo es el que está ocurriendo en este paciente y qué consideran ustedes, pues, como actuar inmediato con este paciente? ¿Alguien? Bueno, anímense pues. Juanjo, no nos deje aquí. Alguien. Doctora, yo, es que yo estoy aquí en una clase, doctora, qué pena. Ah, bueno. Por eso yo, Bueno, ¿quién se anima? Miren que ahí hay una interacción muy clara. Y me gusta mucho este caso clínico, doctora Tatiana, porque yo creo, hoy hablaba con los residentes, estábamos en toxicidad por analgésicos. Si hay un grupo farmacológico, si alguien se anima por el chat, ¿cierto? Que es importante acá y que lo manejamos muy mal, son los AINES. Entonces yo quiero hacer aquí publicidad política apagada, ¿cierto? Para recordar que cuando pasamos por fármaco, como que nos los aprendemos como antiinflamatorios, pero hay unos AINES que tienen mucho mayor riesgo de nefrotoxicidad, ¿cierto? Nos van a disminuir por esa producción de prostaglandinas, ese riego, ¿cierto? Del glomérulo. Y una de las cosas fundamentales aquí sería líquidos, parar el AINE, ¿cierto? em, un uroanálisis será fundamental porque yo creo que ahí vemos más que en cualquier lado y hacer un control. Ustedes no se imaginan la cantidad de casos de nefritis intersticial por AINES que podemos ver. Listo, doctora Tati. ¿Qué opinas? No, la verdad, yo me di cuenta y es que es algo que
como usted decía, o sea, solo en la práctica clínica es que uno se da cuenta del uso tan indiscriminado que hace de estos medicamentos. O pues yo lo miré así. Cuando a mí me dieron farmacología en tercer semestre, yo decía como, ah, sí, bueno, hay memoria, 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 ¿cierto? Pero, como le decía, en el contexto de los pacientes, sí hay que tener mucho más en cuenta. Porque entonces uno dice, como no le mando un naproxeno, o sea, ¿qué es un naproxeno? Y hasta los pacientes mismos se acostumbran a eso, a que, ay, no, me dolió una cosita y yo me estoy tomando un diclofenaco, un ibuprofeno. ¿Cada cuánto? No, a mí cada 6 horas. O pues eso es lo que me llegan, me llegan a mí. No, a mí me dijeron, como la vecina le hizo bien esto, tal cosa. Entonces yo también me lo tomé. Eh, y ahí entra el papel de uno diciendo, bueno, ¿cuál es el medicamento que más le beneficia a este paciente? ¿Cuál es el medicamento que tal vez no, porque vea su tasa de filtración glomerular ya está ahí como pataleando, pataleando? Y puse este caso, como les decía desde el inicio, porque es muy frecuente. O sea, el viejito diabético hipertenso que tuvo un dolor y nunca nadie le dijo, no, es que eso no se lo puede tomar de manera crónica, nadie se lo suspendió y él sigue allí. Y ahora aparte tenemos una depresión de volumen porque tiene una diarrea, ¿cierto? De 3 días de evolución. Y esa creatinina allí, no les puse el peso del paciente, pero claramente esa creatinina ya no nos da para una buena tasa de filtración, ¿cierto? Entonces, pero sí quería que alguien, que alguno de los participantes me comente, porque si no, nunca voy a saber si comprendieron, si algo quedó claro, si no. Pero si no, pues yo ya se lo resuelvo. ¿Qué dice Doc? Pues Tati, yo creo que si nadie se nos anima por acá en el chat, yo creo que esto es lo chévere de estos espacios, como que podamos hablar. Cuéntanos cómo lo abordaste, ¿cierto? Fuera de quitarle la INE, los líquidos, si fue un caso como tuyo de la vida real, que viste en el uroanálisis, cuéntanos. Bueno, entonces el abordaje, pues, inicial del paciente fue así. Pues entonces recuerden que la pregunta que les había hecho inicial fue que qué es lo que estaba ocurriendo, ¿cierto? Entonces, lo más seguro, de acuerdo a las interacciones que están aquí ocurriendo, sería una lesión renal aguda, prerrenal por una alteración pues hemodinámica intraglomerular. Aparte, recuerden que les hablé en la charla sobre el triple golpe, ¿sí se acuerdan? Que estaba por allí mencionado pues también en la charla. Entonces, en relación a la fisiopatología, la diarrea nos va a causar una depresión de volumen. El AINE nos va a bloquear las prostaglandinas, ¿cierto? Lo que nos va a causar una vasoconstricción aferente. El IECA me va a bloquear la angiotensina 2 y va a generar una vasodilatación eferente. Como resultado, entonces, vamos a tener una disminución de la presión intraglomerular, vamos a tener una disminución de la tasa de filtración glomerular y un aumento de la creatinina. Factores de riesgo que están presentes y que podemos identificar, pues la edad del paciente, ¿cierto? Además, como comorbilidad que tiene la diabetes, la depresión de volumen y la combinación de nefrotóxicos. Y el riesgo acumulativo aquí es alto, o sea, aquí no es como que, pero si tiene uno de los mecanismos ya no tiene el otro, aquí pues todo se va acumulando. En la conducta inmediata, pues tendríamos suspender el AINE, suspender temporalmente el IECA, está indicado si hay otra terapia, pues que podría ayudar mejor al paciente para el control de su comorbilidad de base. Una rehidratación en podría ser importante si la clínica del paciente pues lo requiere, por ejemplo, digamos que pues ya este paciente tiene signos claros de deshidratación, pues obviamente se debería rehidratar y monitorizar la creatinina en un lapso de 24 a 48 horas tras una rehidratación adecuada. Después de analizar pues todo esto y si ya normaliza pues esa creatinina con cuidado, podemos retornar a terapias pues teniéndolos ya como en cuenta para futuro de no realizar estas combinaciones porque pues ya vemos que agudamente puede ser pues letal para el paciente. Pueden ser pacientes que antes estaban controlados, pero un episodio
de deshidratación y ya todo se llevó. ¿Listo? Entonces, como conclusiones, que tengan en cuenta que esta nefrotoxicidad es frecuente, no es algo raro, no es algo que solo está en los libros, y más por la medicina que usamos. O sea, son fármacos que nos encontramos a la vuelta de la esquina y con cada cosita. Que es multicausal, no solo va a ser culpa del paciente que se tomó los medicamentos mal, ¿no? Sino que, como vimos, hay factores del medicamento, hay factores del paciente. Puede ser prevenible, que si nosotros de manera juiciosa lo detectamos de manera precoz, puede ser reversible. Y que tengan en cuenta que la mejor estrategia no es tratar esa nefrotoxicidad, sino anticiparla, prevenirla y poner la barrera para que esto no ocurra. Esas son nuestras referencias y si tienen alguna duda, estoy aquí dispuesta para escucharlos. Muchas gracias. Doctora Tatiana, te agradezco tu tiempo, tu elocuencia, fuiste absolutamente clara. Yo quisiera que nos grabáramos de las cosas que nos resaltó la doctora Tatiana fuera de los medicamentos y pongamos mucho cuidado con los productos naturales. Creo que nos llevaste como por un cuento, la fisiopatología, qué es lo que esperamos, qué es lo normal. Me gustó mucho que nos dejaras, me gusta mucho cuando se incluyen casos clínicos porque lo podemos dejar como expresado en un paciente de la vida real. eh, Así que, doctora, te agradezco mucho. Si alguien tiene preguntas o comentarios, Yo le agradezco también mucho a Tati por su tiempo, que sé que lo sacó pues como con mucho amor. También les quería decir que ahorita les voy a enviar el Google Forms por el grupo de WhatsApp para que me lo llenen, porfa, quienes se conectaron. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, es un placer. bueno, Gracias a ti, muchas gracias. Feliz noche. feliz noche para Buenas todos. noches. Cuídense. Noche.